Bien, apreciados hermanos, muy buenos días nuevamente en el nombre del Señor Jesús. Este, Estoy feliz, a veces nervioso, agradecido del Señor por darme la oportunidad de compartir su palabra en esta mañana y también agradecer también, ¿no?, a mi grupo de ancianos que nos da la facilidad también para poder hacerlo y gracias al Señor por todo, ¿no? Tenemos un tema muy interesante esta mañana. em, y que el Señor sea el quien nos guíe. Este, eh, Hoy vamos a hablar acerca de la unción, hermanos. O sea, ahora seguramente vamos a terminar todos ahí tumbados, ahí en el piso, todos ahí con la unción. Vamos a llamar a la unción del Espíritu Santo en esta mañana. ¿Aprenderemos eso? ¿Eso será la unción? Hoy vamos a verlo, ¿ya? Vamos a ver esta mañana esto y también vamos a hablar acerca del sello. Sé que algunos eh, más o menos conciben en la mente qué es un sello. ¿Será que el Espíritu viene y me sella? Vamos a aprender en esta mañana acerca de estos dos temas, la unción y el sello del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy, Señor, por lo bondadoso que tú eres. Muchas gracias por ayudarnos a entender tu palabra. Gracias por ungirnos y gracias por sellarnos. Gracias te doy, Señor, por estas dos cosas que tú has hecho con nosotros y te alabamos solamente, pedirte que tú nos guíes, nos ayudes a exponer tu palabra y a la vez ayudes a comprenderla también, Señor. En tu nombre, amén. Muy bien, empezamos entonces viendo con la unción del Espíritu Santo. ¿Qué será la unción? Para comprender qué es la unción, primero vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver qué era la unción en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se ungían en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, la unción era una ceremonia que se hacía simbólicamente, una ceremonia simbólica que consistía en derramar aceite. Se derramaba un poquito de aceite eh, y se realizaba para ser, por ejemplo, santo algo o dar una comisión especial a alguien. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. En Moisés, después que terminó de hacer el tabernáculo, después de hacer el tabernáculo, lo que hizo Moisés es ungir por orden de Dios las cosas que había dentro del tabernáculo y para que así las cosas que en él había se hacían santos, se hacían cosas, en otras palabras, apartados para Dios. Y eso dice Éxodo 49, cuando dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo, dice este versículo. Entonces, al derramar ese poquito de aceite sobre estas cosas, Dios hacía santo y apartaba estas cosas para Dios. Tenemos otro ejemplo. Ahora con personas, ¿no? Para personas normalmente en el Antiguo Testamento se utilizaba la unción, se hacía unción. Como dije, ungir es algo que se derramaba un poco de aceite sobre algo o alguien. Se hacía unción con las personas con la intención de comisionar algo, de dar alguna comisión específica que Dios quería que haga esa persona. Por ejemplo, tenemos un ejemplo allí, Samuel ungiendo a Saúl, ¿no? ¿Qué es lo que quería Samuel, Dios con ello? Dice en Samuel 10:1, primera de Samuel 10:1, tomando Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Mientras Saúl se daba vuelta para irse, dice el versículo 9, perdón, 10:9 ya, mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Primero, Samuel ungía a Saúl.
para comisionar algo. ¿Cuál era la comisión que tenía que hacer? El servicio específico que Saúl tenía que hacer para Dios era ser rey, dirigir a una nación, dirigir al pueblo de Israel. Entonces, después que Saúl fue ungido, el Espíritu entró a Saúl y comenzó Saúl a tener unas habilidades especiales para el servicio, ¿no? Entonces el Espíritu comenzaba a obrar después que se ungía a esa persona. Comenzaba a obrar en esa persona. Dice ahí el versículo, ¿no? Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios lo dio un nuevo corazón y todas las señales se cumplieron en ese día, después que fue ungido. Ahora, hermanos, entonces, ya en el Nuevo Testamento hay una persona que también fue ungida. ¿Saben cómo se llama esa persona? Se llama Jesús. Jesús también fue ungido para tener una comisión especial para Dios. En el Nuevo Testamento Jesús fue ungido. Ya no fue ungido de una manera física, como en los casos anteriores, sino de manera espiritual, ¿no? Para cumplir con su misión del Mesías esperado. Esto dice Lucas 4, 18 al 19. Jesús fue ungido para cumplir con su misión que tenía mesiánica, ¿no? De liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, dice toda esta cita bíblica, que si desean lo pueden revisar. En Lucas 4, 18, 19. Ya nos vamos acercando un poquito más a la iglesia. Ya nos vamos acercando un poco más a la iglesia. Ahora veamos entonces qué es la unción para la iglesia. ¿Qué es la unción para la iglesia? Decirlos primeramente que este aceite que se derramaba simbólicamente en el Antiguo Testamento, ese aceite hoy representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se derrama en la vida del creyente. ¿Qué es entonces la unción en la iglesia? Primero, todos los cristianos verdaderos, los que de verdad hemos creído al Señor, somos ungidos. Todos. Y esto dice 2 de Corintios 1:21. 2 de Corintios 1:21. Dice que todos los cristianos fuimos ungidos. ¿A qué me refiero esto? Este versículo dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. ¿Y saben a quiénes se está refiriendo acá Pablo? A los corintios. Y más o menos la iglesia de Corinto, hermanos, no era una iglesia para ponderarles. La iglesia de Corinto era una iglesia muy carnal. Habían muchas personas que estaban no bien espiritualmente, no eran muy espirituales. Pero sin embargo, como eran creyentes genuinos, Pablo no hace una excepción y dice que todos estos corintios, que todos los hermanos genuinos fueron ungidos. Dice acá el versículo, y él nos confirma, englobando todo, con vosotros. Él nos confirma, así como confirmaba a Pablo y su equipo, confirmaba también a la iglesia de Corinto, el que nos ungió, ¿no? Nos confirma por ello. Entonces, hermanos, y primero de Juan 2:27 va a decir lo mismo, ¿no? Hablándonos que él nos ungió. Entonces, hermanos, somos ungidos todos nosotros. Ya no es como el Antiguo Testamento que se venía y se ungía sobre Saúl, sobre David, sobre personas específicas. Ahora somos ungidos todos. Eres ungido tú. ¿No nos alegramos de ello? Que somos ungidos todos. Nosotros, todos los creyentes en Cristo. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando recibimos a Cristo, hermanos. Esto dice 1 de Juan 2:27. Dice este versículo, pero la unción que vosotros recibís de él permanece en vosotros. En el tiempo pasado, ¿no? Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la unción. Y esta unción es algo muy diferente a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Que Saúl desobedeció y el Espíritu se fue, ¿no? La unción que nosotros hemos recibido, dice este versículo, permanece en nosotros.
Este versículo dice que la unción que recibimos de Cristo permanece en nosotros, está todo el tiempo en nosotros. Desde que tú recibiste la unción, ya tienes la unción. Así que si tú eres hijo de Dios, así como yo, tienes la unción en tu vida. Alégrate de ello. Alegrémonos de ello porque tenemos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. No necesitamos llamar. No necesitamos acá hacer un espectáculo y comenzar a llamar, ven Espíritu Santo, úngeme, unge mi vida. No necesitamos ello porque ya lo tienes. Ya tenemos la unción. La unción que nosotros recibimos un día permanece en nosotros y alegrémonos por ello. ¿Y en qué consiste realmente esta unción? ¿Qué es la unción en la vida del creyente? Ya, en la iglesia. ¿Qué significa la unción? Vamos a estudiar estos versículos bíblicos que lo recalca y habla de la unción para la iglesia. Es principalmente Primera de Juan. Primera de Juan, todo el capítulo 1, del versículo 20 al 27. Pero vamos a citar estos dos versículos de Primera de Juan. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y ¿qué? Conocéis todas las cosas. Vamos entendiendo qué significa la unción para la iglesia. Y el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, que ya lo dijimos, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña, ¿qué dice? Los enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según Elías os ha enseñado, permaneced en él. Hermanos, la unción no consiste en llamar al Espíritu Santo y que venga y haga cosas sobrenaturales acá y comiencen todos a tirarse en el piso y comenzamos ahí a saltar, a hacer, no sé, no consiste en eso. La unción consiste en que Él nos enseña todas las cosas y es verdadera. Eso es la unción. La unción no tiene que ver con cosas extraordinarias. La unción tiene que ver con conocer la palabra de Dios, con conocer todas las cosas, con conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, ¿no es cierto? En conocer a Cristo. Y la Biblia habla de Cristo. Entonces, la unción consiste en conocer a Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, esto es la unción. Que nosotros entendamos qué es la verdad y desechemos las mentiras, las herejías, hermanos. Esto es la unción. A ver, no sé si se han dado cuenta en ese versículo hay algo interesante que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hermanos, ¿esto significa que tú lo sabes todo? ¿Que porque el Espíritu vino a tu vida, tú lo sabes todo? ¿Significará esto? Además, el 27 dice, no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Significa entonces que yo me quede acá, lea mi Biblia y no acepte que nadie me diga nada lo que yo quiero, lo que yo interpreto. ¿Significa que yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe? Si es que eso significara, hermanos, yo no estuviera acá. Váyase, enciérrese y ahí estudie su Biblia solito, y entonces ya no hay necesidad de que nadie os enseñe nada, ni tampoco quisiera que nadie me enseñe. ¿Significará eso? Efectivamente, no, ¿no? Primero, porque sabemos lógicamente que nadie sabemos todas las cosas. Entonces, ¿qué significa acá, hermanos? A ver, Juan, cuando está escribiendo esta parte, está escribiendo a una iglesia rodeado de falsos maestros que eran agnósticos y manipulaban la Biblia cogiendo otros argumentos extra bíblicas, otros argumentos, otros libros que eran fuera de la Biblia y enseñaban a la iglesia de acuerdo a estos argumentos. Entonces, lo que acá Juan quiere decir, hermanos,
es que ya no tienen ellos necesidad de que los hablen cosas extras de la Biblia. Ya no hay necesidad de que nadie se enseñe, porque de que estos falsos maestros los enseñen. Porque tenéis la unción del Espíritu Santo y tenéis el discernimiento para conocer la verdad que os ha enseñado, el evangelio que se los ha compartido. Esto es la unción, hermanos, es aprender más de la Biblia. Y para ello, para conocer más de la Biblia, Dios utiliza maestros, hermanos. Dios utiliza medios de cómo nosotros poder conocerlo. Primero, la palabra de Dios. Primero, utiliza la Biblia para que tú leas en tu casa, en tus devocionales, en los estudios bíblicos que tú tienes, tú leas y el Señor te va a dar el discernimiento a través de su palabra para que tú puedas conocer la verdad y no ser engañado por los falsos maestros, no ser engañado por las herejías. Después también Dios utiliza maestros. Utiliza a esos maestros también, hermanos, para que nosotros podamos entender mejor la Biblia. En Efesios dice que Dios ha puesto maestros para que puedan apoyar como ministros en la iglesia y puedan enseñar de su palabra. Ahora, hermanos, la pregunta de acá estamos, que nosotros hacemos hoy es, ¿qué tanto nosotros estamos leyendo la Biblia, conociendo de Dios? ¿Qué tanto estamos conociendo de Dios? ¿Y qué tanto provecho sacamos a los maestros que Dios ha puesto? Gracias al Señor, hermanos, tenemos muchos maestros. Tenemos maestros, se aperturan cursos cada vez, ¿o no es así? Hay muchos cursos, hay capacitaciones, hay IBEM, hay cursos acá en la iglesia. Y seguramente que si Dios lo quiere, se van a reaperturar más adelante nuevamente cursos dominicales. Hay tantas formas, hermanos, de desarrollar nuestra unción y cómo nosotros estamos aprovechándolo. Si estamos aprovechando verdaderamente de estas provisiones de Dios. Hermanos, la unción es, a ver, es como un bebito. Un bebito es una persona, ¿sí o no? Es una persona, tiene manos, tiene cabeza, tiene pies. Todo lo que tú tienes, todo lo que acá Joseph tiene, lo tiene un bebito. Pero él es grande. Y el bebito es pequeñito. Igual es un cristiano, hermanos. Es como cuando tú naces, un pequeñito, pero sin embargo, mira, el bebito puede hacer cosas que Joseph puede hacer, puede manipular esa computadora. Va a manipular, pero va a malograr. ¿Podrá cambiarme las diapositivas? No va a poder. ¿Por qué? Porque todavía no se desarrolla. Aún no se desarrolla ese bebé. Hermanos, nosotros también necesitamos desarrollarnos y crecer espiritualmente en el conocimiento de la Biblia para así no dejarnos engañar por las falsas doctrinas. Necesitamos desarrollarnos. No nos quedemos estancados allí como ese bebito. Recibimos la unción, ya somos una persona, pero sin embargo necesitamos desarrollar la unción. Así que hermanos, que esto sea un desafío y aprovechemos todas las oportunidades que hay para desarrollarnos, hermanos. Desarrollémonos en el conocimiento de la Biblia. Muy bien. Ahora hablemos acerca del sello, el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Ahí tenemos una imagen. Bueno, dicen los arqueólogos que ese es un sello que han rescatado de los tiempos antiguos, que más o menos, perdón, ese era un anillo, ¿ya? No es un sello, era un anillo. Pongo esa imagen porque en los tiempos antiguos el sello es como ese anillo que tenía cada familia o persona como un representativo que los identificaba, y cuando hacían un documento, cuando tenían un documento importante,
lo que hacían era juntar eso de ahí, pegar con tinta y ¡pum! Se lo sellaban el documento y quedaba el documento, quedaba mm, auténtico, que pertenecía a esa persona, tenía autoridad ese documento y podía hacer muchas cosas, no más que más adelante también analizaremos de lo que significaba un sello. El sello del Espíritu Santo, hermanos. Primero, el sello del Espíritu Santo. ¿Qué se tiene que hacer para que una persona sea sellada? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué tiene que hacer una persona para ser sellado? ¿Qué tenemos que hacer para ser sellados? Vamos a ver Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Ahí lo tienen también en pantalla. Efesios 1:13. Dice este versículo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay algunos pasos que se tenía que hacer para ser sellados. Primero, ¿qué era? Oír, ¿no es cierto? Primero, oír la palabra de Dios, oír el evangelio. Es el primer paso que se tiene que hacer para que tú seas sellado y para que yo sea sellado. Oír la palabra de Dios, el primer paso, ¿no es cierto? Oír el evangelio. La pregunta es, ¿has oído? ¿Has oído el evangelio? ¿Has escuchado del evangelio? Sí, dicen por ahí, amén. Sí han escuchado del evangelio. Entonces, ese es el primer paso, hermanos. Y si no lo has escuchado, te lo resumo. El evangelio consiste, hermanos, de que tú has sido un pecador, detestable ante los ojos de Dios, pero sin embargo, Cristo vino a morir para que tú no vayas a la condenación que merecías, el infierno, sino morir en la cruz del Calvario para que tú seas salvo, para que tú vayas al cielo. Y el sacrificio de Cristo hizo un gran sacrificio por ti, para que tú no seas condenado. Ya escuchaste el Evangelio. Te animo, si es que aún no lo has escuchado, a profundizar más en ello. Después de escuchar el Evangelio, ¿qué más se tiene que hacer para ser sellado? ¿Basta con escuchar? Porque si aún no has sido sellado, ya escuchaste. ¿Será suficiente? No, no es suficiente. ¿Qué más se tiene que hacer? Dice el versículo 13 de Efesios. Creer, ¿no es cierto? Creer en el evangelio que escuchaste. Creer en él. Creer, hermanos. Cuando tú escuchas algo y tú crees, actúas, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú crees, primero lo que haces es rendirte ante Jesús y aceptar lo que escuchaste. Eso es creer. Aceptar lo que escuchaste. Y crees a Jesús, recibes a Jesús en tu corazón y permites que Jesús sea el dueño y el que controla tu vida, entonces, hermanos, eso es suficiente para que el sello del Espíritu Santo venga a tu vida, para que Dios te selle. Escuchar el Evangelio y creer. Dice el versículo 13, y habiendo creído, haciendo eso, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Haciendo estas cosas, fuiste sellado. Disculpen, hermanos, que me siento ahogar. Haciendo esas cosas, fuiste sellado, hermanos. Escuchando el Evangelio y creyendo. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿has hecho estas dos cosas? ¿Sí? Entonces ya fuiste sellado. Si es que ya hiciste estas dos cosas, ya fuiste sellado, hermanos.
Y el sello permanece en todos los que hemos aceptado en Cristo en nuestras vidas. Primera de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras en nuestros corazones. Él nos ha sellado, hermanos. Lo dice en tiempo pasado, ¿no? Cuando nosotros creímos en Jesús, cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Jesús, ya fuimos sellados. Entonces, no tengamos duda de esto. Nosotros ya somos sellados. Como creyentes somos sellados, los que hemos aceptado a Jesús. Hermanos, hagamos que otras personas también sean sellados. Es hermoso esto, hermanos. Muy hermoso. Lo vamos a seguir viendo más adelante. Compartamos el evangelio y hagamos que otras personas también sean sellados. Y si alguien nos escucha por ahí y aún no ha sido sellado, le animo a disfrutar de esta bendición y recibir el sello de Dios también en sus vidas. Es tan hermoso, hermanos, esto. Cree en Dios, ríndate a Dios. ¿Qué te cuesta? Ríndete a Dios, hermanos, amigos, y vas a ser sellado también. ¿Cómo se dará el sellamiento? ¿Cómo será el proceso que se da el sellamiento? Miren, el sello se da de la siguiente manera. Efesios, el capítulo 1, desde el capítulo 1, habla de todo lo que Dios ha hecho, ¿no? De la iniciativa de Dios de lo que ha hecho. Primero habla, por ejemplo, Efesios dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. También hablan, dice, Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y nos ha redimido, pero había un medio por lo cual Dios lo hacía. Y era, dice, nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó en Cristo. O sea, Cristo era el medio por lo cual Dios estaba actuando. Y sigue acá diciendo, y Él también nos selló. Dios es el que pone el sello. Dios es el que sella. Pero ¿sabes cómo lo hace? Lo hace por medio de Cristo. Lo hace en Cristo. Y el sello, el nombre del sello, se llama Espíritu Santo de la promesa. Dios es el que sella en Cristo. Por medio del Espíritu Santo en la promesa. Acá tengo un sello yo. Y acá tengo aunque está en la misma cosita, pero está en un tampón, ¿ya? Hay un tampón, hay una tinta acá. Acá hay un sello y acá hay una tinta. Supongamos que mi mano es Dios, la mano de Dios, ¿ya? Entonces, Dios va a sellar en el creyente. Vamos a ver si es que Dios pone el sello sin esta tinta. Miren mi hoja. Nada, no es posible. No es posible que esta hoja sea sellada. No es posible, hermanos. Pero ¿qué pasa si mi tinta lo pongo tinta un poco? Lo pongo tinta y sello. Salió el sello. Se selló, hermanos. Lo mismo sucede con Dios, ¿no? Dios sella, pero para que el sello sea posible en nuestras vidas, tiene que haber esta tinta. Y esta tinta representa a Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús es posible. Si no, no va a ser posible. ¿Sabe por qué? Porque tú eres tan pecador que eres detestable ante los ojos de Dios. Y tenía que haber un sacrificio que haya hecho que te una con Dios y Dios te haga suyo. Dios te haga para Él. Él es Cristo Jesús. Y por medio de Cristo Jesús se da el sello. Y el sello se llama Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello que Dios nos pone.
Espíritu Santo de la promesa. De esta manera, hermanos, se da el sello, ¿no? Esta es la forma como se da el sello. No sé si se percataron de algo, pero hay algo muy interesante acá. Dios está presente sellando por medio de Cristo a través del Espíritu Santo. Hermano, la bendita Trinidad está involucrada en ti. La Trinidad está involucrada en tu sello. La Trinidad está actuando para que te selle. La pregunta que acá que te hago es, ¿tan valioso eres? ¿Tan valioso soy que el Dios Trino involucrado en mi sello? Esto es puro gracia, hermanos. Nosotros siendo tan insignificantes y Dios actuando en la persona, en el Dios Trino, en Padre, Hijo, Espíritu Santo, actuando, sellándote, siendo tú tan significante. Esto es para adorar a Dios. Esto es para expresarle toda nuestra gratitud, toda nuestra adoración por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, ¿qué significará el sello? ¿Qué significa el sello? Vamos a ver lo que significa el sello, algunos significados que tiene el sello para nosotros hoy. Bien, primero, vamos a dar algunos ejemplos de lo que significa el sello, hermanos. Primero, el sello significa que nosotros estamos seguros de nuestra salvación. Mire lo que dice Efesios 1:14. Dice, hablando del sello, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. El sello es las arras de nuestra herencia. El sello que Dios nos ha dado son las arras de nuestra herencia. O sea, Dios ha dejado algo con la finalidad después de rescatarte. Y ese algo que Dios ha dejado acá es el Espíritu Santo. Son las arras que Dios ha dejado de tu herencia que tienes en el futuro, de la herencia que tenemos en la vida, que es la vida eterna. Además, la función del Espíritu Santo, el propósito acá del Espíritu Santo va a ser protegernos hasta el día de la redención. O sea, Dios ha dejado sus arras hasta el día de la redención. ¿Cuándo es esto? Cuando nuestros cuerpos físicos, ¿no? Sean llevados juntamente con Él, o bien en el arrebatamiento, si es que viene ya, o bien si es que nos morimos y resucitamos en el día postrero. Hasta ese entonces el Espíritu Santo va a ser las arras hasta que Dios nos lleve. Va a ser el que vive en tu vida, ¿no? Como la garantía que tenemos nosotros, la garantía que tenemos que un día vamos a irnos juntamente con Dios. Esto es uno de los significados que tiene el sello. Hermanos, yo recuerdo que cuando era en el colegio, me compraban mis lapiceros y esos lapiceros se perdían cada rato. Le ponían, lo compraba un día, al siguiente día ya no había mi lapicero, me lo robaban, se lo perdía. Y como todos eran igualitos, unos azulitos, igualitos eran todos y me iba y quería reclamar mi lapicero, decía, mi lapicero, los compañeros, no, este es mío, y nunca me decían que este es tu lapicero, este es tuyo. Se me perdía mi lapicero. ¿Qué es lo que hice yo para que no se me pierda y para poder rescatar ese lapicero? Lo marcaba en el lapicero con una navajita que tenía, lo ponía WP, Wilfredo Padilla. Listo. Dejaba mi lapicero sobre la mesa y me quitaba. Luego venía, no encontraba mi lapicero, pero me iba de mesa en mesa y encontraba en un lapicero, en la mesa de un compañero, WP. Es mi lapicero. Y me miraba nomás y me decía, sí, es tu lapicero. Y agarraba mi lapicero y de nuevo escribía. Ese lapicero sí me duró. Porque podía rescatar ese lapicero. Dios ha hecho lo mismo con nuestras vidas, hermanos. Dios nos marcó. Dios nos selló.
¿Para qué? Para que nosotros estemos garantizados de que un día Dios, como está sellado, viene y va a rescatar a todos los que lo ha sellado. Va a rescatar todos sus tapiceros. Dios nos va a rescatar, hermanos. Y el sello es esta garantía, esta seguridad de que Dios nos da de que somos salvos, ¿no? Tenemos seguridad de salvación por medio del sello. Un aspecto más de lo que significa el sello es también propiedad de Dios. Es propiedad de Dios. En la Biblia hay un ejemplo de un hombre que compró un terreno. Se llamaba Jeremías. Esto está en Jeremías 32. En adelante. El versículo 10 de Jeremías dice, y escribí la carta y la sellé y le hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Jeremías fue a comprar un terrenito. ¿Ya? Y ese terrenito que Jeremías compró, o sea, hizo un documento y lo selló. Selló el documento. ¿Para qué? Para que después de que vayan a un cautiverio que hubieron 70 años, Jeremías regrese de nuevo y rescate con el documento sellado, porque el sello representaba que yo le he comprado el terreno, decía el sello. Yo he comprado, acá está sellado. Hermanos, Dios nos ha comprado y eso es un significado también que tiene el sello. Dios te ha comprado a ti. Tú cuestas, cuestas y no cuestas poco, cuestas muchísimo. Costamos mucho, hermanos. ¿Sabe lo que costamos? El precio es la sangre de Cristo. Eso lo dice 1 Corintios 6:20. El precio de lo cual Dios te ha comprado y te ha sellado es la sangre de Cristo Jesús. Tú cuestas, hermanos, y Dios ha estampado un sello. ¿Para qué cosa? Que un día Él viene y te rescate, porque tú le perteneces. Tú lo cuestas a Dios. Tú eres propiedad de Dios. Al igual que yo, somos propiedad de Dios. Es un significado también que tiene el sello, hermanos, que nosotros somos propiedad de Dios. Le pertenecemos auténticamente a Dios. Le pertenecemos auténticamente a Dios. Ahora, hermanos, al saber esto, al saber que nosotros somos seguros de nuestra salvación, al saber que le pertenecemos verdaderamente a Dios y que Él nos ha comprado con un precio alto, estamos viviendo, hermanos, nuestras vidas enfocadas en esto. ¿Cuál es nuestro enfoque? Miren, yo ya sé que soy comprado, hermanos. Yo ya sé que tengo un sello y que estoy seguro de que un día voy a tener vida eterna y que el precio de ese sello, de lo que Dios ha hecho, es un alto precio, que es la sangre de Cristo. Yo ya sé de esto. Entonces, ¿cómo está mi enfoque? ¿Cuál es nuestro enfoque de vida? Seguimos pensando verdaderamente que nuestro enfoque debería estar acá y aferrarnos tanto a lo que a este mundo pasajero, o nos enfocamos al menos en la vida que se nos espera, que si estamos tan seguros, si estamos seguros de ello, entonces enfoquémonos, hermanos, en las cosas eternas. Tengamos nuestro enfoque en ello. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Y gracias a Dios tenemos las arras que nos da confianza. Entonces nuestro enfoque no es por las puras. O sea que yo no voy a estar aferrándome de vida eterna si al final yo no voy a ser salvo. No de nada me sirve. ¿No? Pero como yo estoy seguro de que tengo vida eterna, como yo estoy seguro que Dios me ha comprado, entonces me enfoco confiadamente. Me enfoco de verdad. Y este es nuestro anhelo, hermanos, de cada uno de nosotros. Enfocarnos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y poner nuestra mirada diaria, constantemente, en las cosas eternas. Cuando hacemos esto, nuestras vidas van a cambiar. Nuestras vidas van a cambiar.
porque vamos a hacer cosas de acuerdo a las cosas eternas, pensando allá. Y vamos a hacer muchas cosas por Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a enfocarnos en Él. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos? El hecho de que nosotros somos sellados y que el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad? Lo dice Efesios 4:30. Dice este versículo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Con el Espíritu Santo fuimos sellados hasta el día de la redención. Por lo tanto, no contristemos al Espíritu Santo. No lo pongamos triste el Espíritu Santo. Hermanitos, ¿cómo estará nuestra vida? El Espíritu Santo vive en nosotros desde cuando nos convertimos a Cristo. Que el Espíritu Santo se ponga triste significa que te ama. Significa que me ama. Si no, no se pusiera triste. Si no, ¿qué pues? Porque nos ama, se pone triste cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros pecamos contra Dios. Es nuestra responsabilidad no contristar al Espíritu. Pensémoslo 2 veces, hermanos, antes de actuar, antes de hacer algo. Esto me ha ayudado a mí, el meditar en ello, y quisiera animarles también a ustedes, hermanos. Cada vez que hagamos algo, pensemos que el Espíritu Santo está en nosotros y que se puede poner triste si es que actuamos mal. Pensemos en esto. El Espíritu Santo se puede poner triste si actúas mal, si hablamos mal, si pensamos mal, si pecamos contra Dios, si vamos a lugares que no corresponden. El Espíritu Santo está ahí, está juntos contigo, está sellado en tu vida. Cuando tú le fallas, se va a entristecer. Y pongamos el centro de nuestras vidas, pensemos en esto, que tenemos el Espíritu Santo y que se puede entristecer. Y no contristemos al Espíritu Santo. No lo pongamos triste al Espíritu Santo. Hasta acá, hasta este día, si nos hacemos una evaluación de qué cosas hemos hecho, ¿cuál es la respuesta? ¿Alegramos al Espíritu Santo o lo entristecemos? ¿Cómo se siente el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Es de alegría? ¿Mi vida es de alegría para el Espíritu Santo? ¿O es que para entristecido por lo que soy? Pensemos en esto, hermanos. Después de esta evaluación, desafiémonos de verdad a poner nuestra vista en las cosas eternas y sabiendo que el Espíritu Santo vive en mi vida. Por lo tanto, actuemos acorde a que no lo entristezcamos al Espíritu Santo. En todo lo que hagamos, en todo. Pensemos en esto, hermanos. Y esto, si quisiera que esto quede grabado de este estudio en nuestras mentes. Que al salir de acá, pensemos todo el tiempo que el Espíritu Santo está sellado en tu vida. Y que lo que tú vas a hacer, o lo pone alegre, o lo pone triste el Espíritu Santo. Pero de lo que tú haces, algo también va a pasar con el Espíritu Santo. Así que, hermanos, que sea un anhelo, un desafío de verdad, a meditar esto siempre y alegrar al Espíritu Santo. En conclusión de todo el estudio, para concluir, hermanos, desde cuando recibimos la unción del Espíritu y fuimos a la vez sellados con el Espíritu Santo, a partir de ahí somos guiados por Él, por el Espíritu Santo, para entender las verdades reveladas en su palabra. Esto es la unción, para entender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y cuando nosotros comprendemos qué es lo que Dios quiere, las verdades de su palabra, debemos ponerlos en prácticas para que de esta manera no contristamos al Espíritu Santo, que es un sello en nosotros y que vive en nosotros todo el tiempo. Hermanos, la unción del Espíritu Santo con el sello del Espíritu Santo va de la mano. Con la unción comprendes la palabra de Dios. Con la unción sabes lo que Dios quiere, comprendes las verdades y el sello te lleva
a ponerlas en práctica para que no lo contristes al Espíritu que vive en ti. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a aprovechar las oportunidades de la palabra de Dios que nos dan a través de maestros, a través de la Biblia, a través de tantos medios que Dios ha puesto para conocerlo más a Él. Aprovechemos de esto y que Dios nos ayude a vivir de acuerdo al Espíritu, no contristando al Espíritu, sino teniendo unas vidas que de verdad alegren al Espíritu Santo. Quisiera orar, hermanos. Amado Señor, gracias te doy por la obra que tú has hecho en los creyentes. Y yo soy un creyente tuyo, Señor. Aunque no lo merecía, por tu gracia, has decidido sellarme. Has decidido, Señor, derramar tu espíritu, sellarme con tu espíritu en mi vida. Me has dado la unción del Espíritu para poder comprender tu palabra. Sabemos que es una responsabilidad nuestra, Señor, el hecho de tener al Espíritu en nosotros, una gran responsabilidad. Ayúdanos a asumirlo como tal. Ayúdanos, Señor, a entender diariamente que el Espíritu vive dentro de nosotros y a tener vidas alejadas del pecado, a pecar cada vez menos, a alegrar más al Espíritu que entristecer. Ayúdanos, Señor. Da tristeza el hecho de ver que el Espíritu muchas veces se contrista, Señor, en nuestras vidas cuando fallamos. Perdónanos por todo esto malo que hemos hecho. Ayúdanos a comprometer nuestras vidas. Ayúdanos a ser guiados por tu Espíritu y ser de alegría, Señor. En tu nombre, amén.